A exactamente mediodía, en un sangriento día de octubre del año 52 después de Cristo, 19.000 hombres condenados bajaron sus armas y esperaron a que el emperador Claudio cumpliera su promesa de misericordia. El agua salpicaba roja contra los barcos en llamas. Luchadores exhaustos, criminales y prisioneros de guerra que habían sobrevivido horas de combate naval permanecían de pie hasta las rodillas en el mar falso. Sobre ellos, el asiento cubierto de púrpura del emperador proyectaba su sombra. Lo habían hecho todo a la perfección. Murituri te salutant. Los que van a morir te saludan. Las palabras rituales habían resonado en la arena inundada apenas unas horas antes. Las espadas de metal cayeron al agua roja. Los escudos chapotearon. Los hombres habían dado a Roma su espectáculo. Ahora esperaban el indulto prometido. De repente, los cuernos imperiales retumbaron en la arena. No era misericordia, era la llamada para seguir luchando. El pánico se extendió por 19.000 gargantas mientras los arqueros pretorianos levantaban las flechas a lo largo del borde de la arena. La promesa del emperador era solo teatro, otra parte del espectáculo. Los guardias dispararon contra la multitud de hombres que, apenas unos instantes antes, creían haber ganado la vida. No había orilla a la cual nadar ni salidas libres de lanzas, solo entretenimiento en su última traición. Pero ¿cómo convirtió la civilización más avanzada de su tiempo los duelos de honor en muerte masiva como espectáculo? ¿Por qué millones de romanos, incluso filósofos y sacerdotes, creían que el sufrimiento era necesario para mantener el orden de la sociedad? Para ver cómo llegamos a este matadero flotante, debemos retroceder 3 siglos hasta un funeral en el que 3 pares de esclavos lucharon por un patriarca muerto, plantando sin saberlo semillas que crecerían hasta convertirse en la crueldad de un imperio. La espada de bronce raspó la piedra cuando el primer gladiador de la historia romana cayó en un funeral. Era el año 264 a.C., y Décimo Junio Bruto Esqueva acababa de crear una tradición que sobreviviría a la propia Roma. Su padre yacía en la pira funeraria envuelto en finas telas, rodeado de parientes que lloraban. Pero Décimo había planeado algo nuevo, lo que él llamaba su munus, su deber hacia los muertos. 6 esclavos estaban de pie en un espacio despejado frente al fuego. Amigos, hombres que habían trabajado los mismos campos, comido del mismo caldero y dormido en los mismos cuartos. Ahora sostenían espadas extrañas, sus manos de campesinos temblando alrededor de empuñaduras militares. «Luchen», ordenó Décimo, «honren a mi padre con su sangre». Los dolientes se movieron nerviosos. El sacrificio humano no era romano. Eso era lo que hacían los bárbaros. Pero esto no era sacrificio, les dijo Décimo. Esto era diferente. Esto era deporte con significado. La primera pareja se rodeó mutuamente. Se podía oír su respiración por encima de los cantos fúnebres. No eran luchadores, eran agricultores con armas. Un esclavo, llamémosle Marco, miraba una y otra vez el fuego funerario, luego a su oponente, luego a los guardias que sostenían lanzas. La elección era simple: luchar contra tu amigo o morir de todos modos. Pero esto no era asesinato, era munus, un deber sagrado. Marco golpeó primero, salvaje y desesperado. Su oponente, quizás su compañero de campo de la última temporada, trató de esquivar, pero fue demasiado lento. El bronce encontró la carne. La multitud jadeó, no de horror, sino de algo distinto, algo nuevo. La sangre tocó el suelo cuando el primer hombre cayó. El segundo par fue empujado hacia adelante. Los dolientes se inclinaron más cerca. El llanto había cesado. Incluso la viuda observaba ahora. Al final de los 3 combates, 3 hombres yacían muertos y 3 estaban en pie jadeando, cubiertos con la sangre de sus amigos. Décimo ascendió. El espíritu de su padre había sido bien servido. Los sobrevivientes fueron liberados, anunció Décimo. La multitud murmuró: aprobación, justicia y misericordia, equilibradas a la perfección. Hermoso, susurró alguien. Los etruscos hacen algo parecido, pero esto tiene dignidad romana. Lo que empezó con 6 hombres la tarde reclamaría millones. Los invitados al funeral se marcharon con una energía extraña. Habían venido a llorar, pero se fueron hablando de las luchas. ¿Quién mostró valor? ¿Quién luchó con habilidad sin entrenamiento? ¿Cuándo sería el próximo funeral?
En cuestión de meses, otros nobles añadieron combatientes a sus funerales. Primero una pareja, luego dos, luego tres. La excusa siempre era religión, honrar a los muertos, pero todos sabían la verdad. Venían por sangre. Un viejo senador escribió a su hijo: «Ayer fui al funeral de Quinto. Los combates de gladiadores fueron perturbadores y aún así no puedo dejar de pensar en ellos. Había algo puro en sus luchas, algo real». Sus palabras se esparcieron entre la élite como vino derramado. Munus adquirió un nuevo significado. No solo deber hacia los muertos, ahora significaba un regalo de violencia envuelto en religión. En pocas décadas el duelo privado se convirtió en ansia pública y la palabra munus ganó un sentido que sorprendió incluso a quienes la inventaron. Las palabras del senador resonaban en los salones de mármol. «Duplica el número de gladiadores o perderás la elección». Era el año 216 a.C., apenas 50 años después de aquel primer combate fúnebre. Marco Aelio Lepido se encontraba ante el Senado, con el sudor corriéndole bajo la toga. No hablaba de guerra, ni de comercio, ni de leyes. Estaba negociando la muerte como estrategia electoral. 20 pares, exigió Lepido. Mi rival ofrece 15. El pueblo espera más. El cambio había sido rápido. Lo que empezó como un ritual funerario se había convertido en moneda política. Cada político romano lo entendía ya. Los votos podían comprarse con sangre, pero un funcionario ambicioso estaba a punto de cambiarlo todo. Gayo Escribonio Curión tenía un problema. Corría el año 53 a.C. y quería ser cónsul. Su riqueza era normal, su historial militar ninguno. Su solución: remodelaría Roma para siempre. «Construiré algo nuevo», dijo a Curión a sus asesores. 2 teatros de madera espalda con espalda. De día, obras en escenarios separados, pero miren esto. Agitó las manos con entusiasmo. Giran. Los teatros se unen sobre pivotes y forman un gran ovalo, un anfiteatro para gladiadores. Su arquitecto palideció. «El edificio me arruinará». «Lo sé», sonrió Curión, «pero imagina a 5.000 romanos viendo 50 pares de gladiadores, no en un funeral, sino solo porque sí». El Senado estalló en sorpresa cuando Curión anunció sus juegos. «¡Locura!», gritó el viejo Catón. «Luchar sin propósito religioso es sacrilegio». El senador Publio se levantó lentamente. «Colegas, al pueblo le encantan estos combates. ¿Por qué no debería el Estado darles lo que quieren? Piénsenlo como bienestar público». La votación fue unánime. La democracia acababa de votar por el asesinato en masa. En 10 años, toda carrera política requería sangre. Ediles, pretores, cónsules. Cada cargo venía con una cuota de muertes esperada. Julio César, aún joven y ambicioso, pidió enormes préstamos para ofrecer 320 pares de gladiadores. Sus rivales susurraban sobre bancarrota. La multitud susurraba sobre generosidad. «¿Oíste?», preguntaban los ciudadanos en los foros. «Los gladiadores de César tendrán armaduras de plata, plata pura. ¿Oíste?». La matemática de la ambición se volvió grotesca. Un historiador calculó que alcanzar el consulado ahora requería causar unas 100 muertes. El Senado no hablaba de eso abiertamente. Hablaban de logística. Dónde alojar gladiadores, cómo encontrar prisioneros, estándares de calidad en las armas. Marco Tulio Cicerón, el gran orador y filósofo, escribió a un amigo: «Ayer asistí a los juegos del joven Pompeyo. 3 horas, 60 muertes. La multitud estaba encantada. Temo en lo que nos estamos convirtiendo». Su amigo respondió: «Pero asististe, ¿verdad?». El Estado había encontrado algo más oscuro que pan y circo. Descubrieron que la sangre compartida creaba identidad compartida. Cuando 50.000 romanos gritaban juntos al ver caer a un gladiador, se convertían en un solo cuerpo, una sola voluntad, fáciles de dirigir, fáciles de controlar. Pronto, el éxito político se mediría no por discursos ni leyes, sino por recuentos de cadáveres. El león no había comido en 8 días, exactamente como lo planearon los domadores. Bajo las arenas de Roma había surgido un nuevo oficio. Bestiari, no los luchadores, sino los cuidadores. Hombres que sabían que los depredadores naturales no eran lo bastante crueles para los espectáculos romanos. Necesitaban ajuste. Tito Flavio trabajó en las jaulas durante 20 años. Tomaba notas. Los leones requieren 7 días de hambre para mostrar agresividad confiable. Los osos solo 4.
son naturalmente más iracundos. Los leopardos son impredecibles. A veces juegan demasiado con la presa. La multitud se aburre. La ciencia era exacta. Demasiada hambre debilitaba a los animales, muy poca hambre y no atacaban a los condenados. Un desastre en el año 62 después de Cristo mostró a un león inalimentado acostarse junto a un prisionero cristiano y dormir. La multitud se amotinó. Al día siguiente, el domador fue entregado a sus propios animales. Pero los prisioneros habían aprendido algo que los guardias nunca esperaron. La noticia corría por las mazmorras más rápido que la peste. Los condenados a damnatio ad bestias empezaron a tomar contramedidas. Algunos se morían de hambre a propósito, esperando que los animales los encontraran demasiado débiles para molestarse. Otros hacían ejercicio, pensando que un cuerpo fuerte podría resistir. Marco, el ladrón, había sobrevivido 3 años en las mazmorras. Enseñaba a los recién llegados. Primero te rocían con sangre de animal, para que huelas como comida. Pero si te revuelcas antes en tus propios desechos... ¿Funciona?, preguntó un joven prisionero. Marco mostró sus cicatrices. Todavía estoy aquí. Los domadores se adaptaron. Empezaron a mezclar aceites con la sangre rociada. Probaban diferentes combinaciones en esclavos. Escribían tablas de qué aromas activaban a qué animales. Ciencia al servicio de la crueldad. El diario de un cuidador sobrevivió. Probé sangre de cordero mezclada con miel en el sujeto 12. La reacción del oso fue inmediata y total. Recomiendo para uso futuro. Fue entonces cuando encontraron el suicidio en el bloque 3. Un guardia lo descubrió al amanecer. Un prisionero había hecho una soga con su túnica. Pero eso no era lo extraño. Lo perturbador fue la nota grabada en la pared con una piedra. Muero romano libre. El suicidio se propagó como fuego entre los condenados a las bestias. La administración lo llamó robo, robar el entretenimiento de la multitud. Surgieron nuevas reglas: vigilias de 24 horas, alimentación forzada, manos atadas salvo en las comidas. La ironía no pasó desapercibida. Roma trabajaba más duro para mantener vivos a los prisioneros que para alimentar a sus propios ciudadanos. Un guardia llamado Quinto escribió a su esposa: «Hoy evité que un hombre se ahorcara. Mañana lo veré entregado a los osos. Ya no duermo bien». Pero la idea más perturbadora surgió de una caja de sugerencias. Sí, las tenían. Un ciudadano propuso: ¿por qué no usar a las familias de los criminales como motivación? Prométanle a un hombre que sus hijos serán perdonados si ofrece buen entretenimiento. La propuesta fue adoptada en una semana. Un filósofo escribió sobre cuán profundo había llegado la podredumbre. 10.000 esclavos pasaron 6 meses excavando lo que creían un embalse. En realidad estaban excavando su propia arena. Julio César se paró al borde del enorme pozo. Su capa púrpura ondeaba el viento. El hueco se extendía más que el foro, más profundo que un edificio de 3 pisos. Ingenieros revolteaban con planos y números. «Esta será mi obra maestra», dijo César, no de guerra, sino de espectáculo. «¿Cuántos barcos, emperador?» 20, imperator, 20 por cada bando. ¿Y hombres? 4.000 prisioneros, imperator, 2.000 por cada flota. César sonrió. Los romanos ya habían visto gladiadores, ya habían visto cacerías de bestias, pero nunca habían visto esto, una guerra naval real en el centro de Roma, la historia misma convertida en teatro mortal. Los prisioneros no sabían nada, cavaban tierra cada día, convencidos de que César estaba construyendo un nuevo suministro de agua. Algunos bromeaban: «Por fin algo útil de estas manos». El viejo Bren se reía, con su fuerte acento áspero. Había sido capturado en Alesia. Vio rendirse a Vercingétorix. Ahora cavaba. Pero César tenía en mente una batalla histórica especial. «Recrearemos Salamina», dijo César a sus consejeros. «Griegos contra persas». La multitud conoce la historia. Ahora la verá. «¿Qué prisioneros harán de cada bando?», preguntó alguien. «¿Acaso importa? Todos son enemigos de Roma». La preparación fue cuidadosa. Se convocó a historiadores para que todo fuera exacto. Se construyeron trirremes al estilo griego, solo que más pequeños. También barcos persas, con sus diseños elaborados. Los disfraces estaban listos. Los condenados morirían en personaje. 6 meses de excavación. Luego llegó la conexión del acueducto.
Los prisioneros vieron el agua caer en el foso, aún sin saber por qué. Algunos celebraron creyendo que el trabajo estaba terminado. Seguramente la libertad vendría después. Pero cuando el agua llenó la fosa, lo entendieron. Bren permaneció encadenado junto a cientos de otros mientras los guardias explicaban. Subirían a los barcos, lucharían. La última tripulación con vida viviría. Esa era la promesa de César. «Pero no soy marinero», protestó un prisionero. Un guardia se rió. «¿Aprenderás rápido o morirás rápido?». La locura los golpeó como olas, galos haciendo de griegos, germanos haciendo de persas, todos obligados a representar una batalla de siglos atrás, solo para el entretenimiento romano. La historia convertida en sentencia de muerte. El entrenamiento fue breve y cruel. Cómo remar juntos, cómo embestir otro barco, cómo pelear en una cubierta que se balanceaba. Varios se ahogaron durante la práctica. Los entrenadores se encogieron los hombros, llamándolo pérdidas aceptables. César observaba cada sesión. Exigía detalles. Los barcos persas debían atacar primero. Tenía que ser exacto. Los griegos fingirían retirada. Luego girarían, tal como en Salamina. Excepto que aquí todos morirían de verdad. Y esto solo era práctica. El siguiente emperador haría que el lago de César pareciera pequeño. Llegó el día. 40.000 romanos llenaron las gradas alrededor del lago artificial. El asiento real de César brillaba en la orilla oriental, púrpura y oro resplandeciendo bajo el sol. El agua estaba de un azul brillante. No permanecería así. Los cuernos marcaron el inicio. 2 flotas salieron remando con estandartes en alto, griegos al norte, persas al sur. 4.000 hombres que nunca habían pedido ser actores en la obra de César. La multitud rugió cuando el primer espolón destrozó un barco. La madera crujió, los hombres gritaron, los cuerpos cayeron al agua. No era imitación, era guerra naval real, con muertes reales. El plan meticuloso de Salamina se vino abajo en pura supervivencia desesperada. Bren, vestido como soldado griego, hundió su lanza en un persa, su propio compañero de celda. Los ojos del hombre, llenos de traición, lo perseguirían durante las pocas horas que le quedaban de vida. Al atardecer, solo 3 barcos aún flotaban, 200 hombres de los 4.000. César, generoso en la victoria, les concedió el perdón a todos. La multitud rugió de alabanza. ¡Qué misericordia! ¡Qué justicia! Mientras los esclavos drenaban el lago esa noche, sacando cientos de cuerpos del agua teñida de rosa, César ya estaba planeando. La próxima vez, dijo a su secretario, necesitamos un anfiteatro permanente. Esto fue solo el comienzo. El acueducto corría millas, no para llevar vida a Roma, sino muerte a miles. Augusto César heredó la visión de su tío y la convirtió en permanencia. Donde Julio hizo un estanque, Augusto construyó verdadera infraestructura. Su naumaquia no era solo más grande, era una cicatriz permanente tallada en la tierra. Las cifras eran asombrosas: 550 metros de largo, 370 de ancho, un lago artificial que podía albergar 30 barcos de guerra a tamaño completo. Pero la verdadera innovación estaba oculta. Un acueducto entero, el Aqua Alsietina, construido únicamente para inundar esta arena de muerte. El ingeniero en jefe, Vitruvio, lo escribió todo. Sus diseños sobrevivieron, mostrando matemáticas usadas para el asesinato masivo. Flujo de agua calculado para llenar el lago en 6 horas. Desagües diseñados para retirar cuerpos rápidamente. Plataformas de observación para evitar aplastamientos cuando llegaran 200.000 romanos. Incluso calcularon la presión de agua necesaria para ahogar hombres de manera eficiente. Los rompecabezas técnicos fascinaban a las mejores mentes de Roma. ¿Qué tan profunda debía ser el agua? Lo bastante honda para que los barcos combatieran, pero lo bastante baja para sacar cadáveres. Vitruvio eligió 12 pies, suficiente para ahogar, pero práctico para limpiar. Pero la física trajo nuevos problemas.
Los barcos necesitaban bastre para mantenerse estables. Se usaban piedras, pero los condenados se lanzaban sujetando las rocas para suicidarse. ¿La solución? Compartimentos de bastre sellados. Incluso el suicidio fue diseñado fuera del plan. La ruta del acueducto preocupó a algunos ingenieros. Cruzaba bosques sagrados, cementerios y granjas privadas. Augusto lo ignoró. Dijo, el pueblo necesita juegos. Se tomó la tierra, se movieron tumbas, se talaron árboles sagrados. Un campesino, obligado a dejar su tierra, maldijo el proyecto. Que cada galón lleve sangre, en vez de agua. Los obreros rieron nerviosos. En un año, su maldición se cumplió. Pero mantener el agua limpia fue más difícil de lo esperado. La primera naumaquia a gran escala bajo Augusto recreó Actium, su propia victoria sobre Antonio y Cleopatra. 30 barcos por bando, 6.000 condenados. La víctora broma. Muchos prisioneros habían luchado en Actium de verdad, ahora obligados a recrear su propia derrota. Tras 3 horas de batalla surgió un nuevo problema. La sangre y los cadáveres ensuciaron tanto el agua que los barcos apenas podían moverse. La batalla cuidadosamente planeada se convirtió en una masacre lenta. Los remos se atascaban en los cuerpos flotantes. El olor era tan fuerte que la gente en los asientos bajos se cubría la cara. Los ingenieros de Augusto trabajaron toda la noche. Al amanecer, habían instalado un nuevo sistema, tuberías subterráneas que traían agua fresca y drenaban la sucia. La máquina de la muerte se había vuelto más inteligente. Sobrevivió un manual con las reglas: abrir el flujo de agua fresca después de la primera hora de lucha, aumentarlo conforme más personas murieran, drenar y rellenar el lago entre los espectáculos de la mañana y de la tarde. El sistema estaba listo. Ahora necesitaban historias para justificar su uso. El músico tocaba su lira con belleza. Al oso no le importaba. Era la gran inauguración del Coliseo en el año 80 después de Cristo. El emperador Tito había prometido espectáculos más allá de la imaginación. 50.000 personas ya habían visto cacerías de bestias y combates de gladiadores. Ahora venía algo nuevo, el mito convertido en muerte. El condenado, un prisionero griego llamado Alexios, fue elegido por su talento musical. La ironía no se le escapaba. En su tierra natal había tocado las canciones de Orfeo en bodas. Ahora moriría como Orfeo para diversión de Roma. Lo vistieron a la perfección. Una túnica blanca, una lira dorada, una corona de hojas. Desde el asiento del emperador, parecía que el mismo Orfeo había entrado a la arena. La multitud enmudeció cuando Alexius comenzó a tocar. Sus dedos arrancaban las melodías conocidas, canciones sobre el amor venciendo a la muerte, canciones sobre la música calmando la naturaleza. Los niños en las gradas conocían la historia. No debía terminar así. El pequeño Marco tiró de la toga de su padre. «Pero padre, Orfeo encanta a todos los animales. Esa es la historia». Su padre se movió incómodo. A veces, las historias cambian. El oso salió de una puerta oculta. 180 kilos de hambre, entrenado y esperando. La multitud contuvo la respiración. En el mito, la música de Orfeo amansa a la bestia. Esta se acuesta, calmada por la melodía. Alexios tocaba más fuerte, desesperado, hermoso, suplicando a los dioses que escucharan. El oso dudó, confundido por el sonido. Por un instante, mito y realidad coincidieron. Luego ganó el instinto. El oso había sido entrenado. Hombre más arena significaba comida. Atacó. Alexios siguió tocando hasta el último segundo. Algunos testigos juraron que la música aún sonaba mientras las garras desgarraban la carne, aunque probablemente fue imaginación. Lo que no fue imaginado fue el chasquido de las cuerdas mezclado con los gritos. Los sonidos se fundieron en una última y horrible armonía. Pero Marcial estaba tomando notas, y su sarcasmo cortaba más que cualquier espada. El poeta de la corte, sentado en los asientos nobles, escribía rápido en su tablilla de cera. Al anochecer, su poema ya circulaba entre los ricos de Roma.
Orfeo encantó a toda la naturaleza en los viejos relatos, pero en la arena de César el oso no oyó nada. Quizá nuestras bestias sean más sordas que los mitos, o quizá nuestro Orfeo simplemente no fue lo bastante bueno. La amarga broma ocultaba una verdad más oscura. Roma no solo había matado a un hombre, había matado al significado mismo. Cada niño que antes amaba la historia de Orfeo tenía ahora un nuevo final grabado en la memoria. Los relatos sagrados que enseñaban valores se habían convertido en guiones para matar. Si podían retorcer a Orfeo, ninguna historia estaba salva, ni siquiera las sagradas. La tela empapada en brea se pegaba rápido a la piel. La víctima se convertía en una antorcha viviente. Nerón había convertido el matar en arte. La túnica molesta, la camisa molesta, era su obra maestra de crueldad. Parte castigo, parte teatro, puro horror disfrazado de justicia. El proceso era exacto. Los prisioneros eran desnudados. Se les frotaba cera en el cuerpo. Luego venía en la camisa. Tela áspera empapada en brea, azufre y resina. La mezcla estaba diseñada para arder lo bastante fuerte como para matar, pero lo bastante lento como para entretener. En los jardines de Nerón, altos postes habían sido colocados a intervalos perfectos. Los diseñadores de paisajes se aseguraron de que el espacio fuera el correcto. Demasiado cerca y el calor obligaba a la gente a retroceder. Demasiado lejos y el efecto se perdía. Los guardias se tapaban la nariz para bloquear el olor. Marco Flavio sirvió en el escuadrón de quemas durante 3 años antes de pedir salir. En sus memorias, halladas siglos después, escribió: «Lo peor no era la quema, era antes. Untar brea en carne viva mientras suplicaban. Muchos guardias bebían mucho. Yo pedí reasignación». Los prisioneros sabían lo que les esperaba. En las celdas, algunos intentaban estrangularse con sus túnicas. Los guardias quitaron toda ropa, manteniéndolos desnudos hasta el último momento. Hasta la modestia se convirtió en un arma de control. Una idea complacía más a Nerón: encender las hogueras al atardecer. Cuando caía la luz, las antorchas humanas iluminaban sus fiestas en los jardines. Los invitados paseaban entre cuerpos ardiendo, charlando sobre política y poemas, mientras los gritos llenaban el aire. Pero las palabras de una víctima quedó incluso en los soldados. Su nombre era Claudia, una costurera cristiana acusada de insultar a los dioses romanos. Mientras los guardias la vestían con la camisa ardiente, habló con calma: «Me visten con fuego, pero ustedes se visten con vergüenza. Mi dolor termina esta noche. Su culpa arde para siempre». El joven guardia que aplicaba la brea, su nombre era Gallo, se detuvo un instante. Su comandante gritó. Gallo siguió trabajando, pero sus manos temblaban. Esa noche Claudia ardió en los jardines de Nerón. Nunca gritó, ni una sola vez. En una semana, Gallo desapareció. Algunos dijeron que desertó, otros susurraron que se convirtió. Su reemplazo encontró una nota en el cuartel: «He pintado de brea a mi última inocente. Que Roma encuentre otras manos para sus horrores». Tertuliano vio arder a los cristianos y escribió palabras que sobrevivirían al imperio. El pensador cristiano estaba entre la multitud obligada a ver morir a su gente, pero en lugar de desesperanza, sintió claridad. Esa noche escribió: «La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cada antorcha que enciende Nerón no nos destruye, solo ilumina su oscuridad. Roma piensa que nos termina. En cambio, enciende un fuego que no puede detener, el fuego de la verdad contra la tiranía». Sus palabras resultaron ciertas. Cada quema creaba testigos. Algunos quedaban aterrados en silencio, pero otros empezaban a hacerse preguntas. ¿Por qué morían estos cristianos con tanta calma? ¿Qué fe podía sobrevivir a tal dolor? El espectáculo que debía asustar a la gente se convirtió en prueba de creencia. Nerón había transformado la muerte en un mensaje, aunque nunca lo supo. Las camisas ardientes que debían aplastar un movimiento, en cambio aseguraron que éste siguiera vivo. El mayor maestro moral de Roma salió de la arena sintiéndose peor, más cruel, menos humano. Lucio Aneo Séneca, el filósofo estoico, consejero de emperadores, la conciencia de Roma, había estado allí. No en los grandes y lujosos juegos con una falsa capa de honor, sino en las ejecuciones del mediodía.
el entretenimiento de la hora sexta, que no era más que pura carnicería. Esa tarde escribió a su amigo Lucilio, con la mano temblando al posar el estilete sobre la acera. Me posé por la arena al mediodía, esperando ingenio, distracción y deporte. Fue lo contrario. El combate de la mañana fue misericordioso comparado con esto. Al mediodía no fue más que matanza. La franja del mediodía estaba reservada a los Noxi, criminales sin entrenamiento, sin armas reales y sin esperanza. Los empujaban en grupos a la arena, les daban hojas oxidadas y les ordenaban matarse entre ellos. El ganador de cada combate enfrentaba después a otro condenado. Continuaba hasta que no quedaba ninguno. Los espectadores exigen que los que acaban de matar sean entregados a los que están por matar, escribió Séneca. El vencedor solo se mantiene vivo para otra matanza. La única salida es la muerte. Él seguía regresando, aún mientras admitía su propia vergüenza. Esta era la debilidad privada de Séneca. Su mente le decía que los juegos eran inmorales. Incluso escribió contra ellos. Sin embargo, cuando sonaban los cuernos, sus pies lo llevaban al anfiteatro. Regreso a casa más codicioso, más ambicioso, más lujurioso, más cruel, más inhumano, confesó. Su honestidad era cortante. La mente más brillante de Roma admitía que ver asesinatos aprobados por el Estado lo infectaba como una enfermedad. Pero Séneca observó algo aún más oscuro que su propio fracaso. Miró a la multitud. No eran turbas salvajes, sino romanos comunes, madres con hijos, comerciantes, sacerdotes, maestros, inclinándose hacia adelante cuando comenzaba la matanza. Se puede ver la culpa en sus rostros después, escribió Séneca, y aún así vuelven, todos volvemos. Sus alumnos leían esas palabras mientras compraban sus propios boletos. La hipocresía se extendía entre los educados de Roma como la misma filosofía. Estudiaban las cartas de Séneca por la mañana y aplaudían muertes por la tarde. Un estudiante, Lucano, le escribió: «Maestro, memoricé tu carta sobre los juegos corruptores. La cité anoche en la cena. Todos estuvieron de acuerdo. Luego todos fuimos a ver a los gladiadores. ¿Qué nos pasa?». La respuesta de Séneca sobrevivió. «Lo que pasa es que hemos convertido el vicio en virtud, la crueldad en valentía, el asesinato en moralidad. Hemos invertido cada valor que decimos creer, y lo hemos hecho tan completamente que, aun cuando lo vemos, nada cambia». Pero las advertencias de Séneca fueron ahogadas por una multitud que descubría su verdadera hambre. Los cristianos cantaban himnos mientras el fuego subía por sus cuerpos. Eso solo enfurecía más a la gente. La persecución de los cristianos pasó de ser política a convertirse en espectáculo público. Lo que comenzó como la represión de una secta peligrosa se transformó en obras de teatro donde la fe misma era el combustible. En el año 64 después de Cristo, tras el gran incendio de Roma, Nerón necesitaba chivos expiatorios. Los cristianos eran perfectos, lo bastante misteriosos para dar miedo, lo bastante pacíficos para capturarlos, lo bastante comunes para matarlos en masa. Pero ocurrió algo que Roma no esperaba. Cuando mataban cristianos en grupo, las víctimas se negaban a seguir el guión. Los criminales comunes maldecían, suplicaban y peleaban. Al público le gustaba ese drama de desafío convertido en desesperación, terminado en muerte. Los cristianos rompieron ese patrón. Rezaban por los hombres que los mataban. Cantaban, sonreían. Un presentador enojado incluso gritó: «Estos cristianos no entretienen como se debe. Mueren como si fueran a un lugar mejor». Cuanto más calmos morían, más brutales se volvían los métodos. Si el fuego no servía, probaban con bestias. Si las bestias fallaban, intentaban crucifixión, ahogamiento, desollamiento. Los diseñadores de ejecuciones de Roma trabajaban sin descanso, tratando de arrancar terror a víctimas que se negaban a colaborar. Pero cada nuevo intento fracasaba. Una joven llamada Perpetua dejó un diario, conservado por otros cristianos. La noche antes de su ejecución escribió: «Mañana lucharé con bestias en la arena, pero ya he vencido. Pueden matar este cuerpo. Es temporal. Mi vida real comienza en la muerte». Entró a la arena con su hija en los brazos, entregó la niña a otro cristiano en las gradas y abrió los brazos para enfrentar a los leopardos. La multitud esperaba pánico de una madre. En su lugar, vio calma y fortaleza. Muchos se marcharon perturbados. Su último acto incluso convirtió al hombre que la mató. «Blandina»,
una esclava de Galia, enfrentó horrores que hicieron vomitar a soldados entrenados. Fue quemada con hierros al rojo fido, destrozada por bestias y atada a un poste. Durante todo eso repetía: «Soy cristiana, no hacemos nada malo». El soldado encargado de matarla era un veterano llamado Taurus. Había matado a cientos. Blandina lo miró, sangrando por todas partes, y le dijo: «Pareces cansado, amigo. Esta carga es pesada. Te perdono. Mi Dios te ama». Taurus se paralizó. Lo habían llamado monstruo, demonio o bastardo, pero nunca amigo, nunca perdonado. Su espada titubeó. El golpe que debía ser certero falló. Le tomó 3 intentos. Esa noche Taurus desapareció en la clandestinidad cristiana. Su nota era simple: «Ella me llamó amigo mientras la mataba. ¿Qué Dios enseña tal amor?». Todo esto conducía al espectáculo final de un emperador. Uno que finalmente llevaría las cosas demasiado. Bajo la arena 200 hombres trabajaban con poleas y punteras. Nunca veían las muertes que causaban. El hipogeo del Coliseo fue la mayor pieza de ingeniería de Roma, no por lo que mostraba, sino por lo que ocultaba. Bajo el suelo de la matanza había un laberinto de túneles, cajas y máquinas. Una ciudad subterránea que solo servía para entregar muerte de manera eficiente. Esclavos vivían en penumbra, manejando los ascensores que elevaban bestias hacia la luz. Tiraban de las cuerdas que alzaban decorados. Controlaban tuberías que podían inundar la arena para batallas navales. Eran la tripulación invisible de la masacre. Marco V dirigió la sección 7 durante 5 años. Su cuaderno sobrevivió. Martes. El ascensor 3 se atascó con un león a media camino. La bestia furiosa. Perdimos a 2 hombres sacándolo. Miércoles. La sangre que goteaba desde arriba arruinó los engranes. Pedí arena nueva. Solicitud denegada. Demasiado cara. Los trabajadores crearon su propia cultura. Nunca hablaban de lo que ocurría arriba, solo lo llamaban la función. Claro que sabían. Todos sabían, pero mantener distancia les ayudaba a olvidar. Un ingeniero descubrió que su sistema de inundación había atrapado hombres abajo. Ocurrió durante una prueba para una futura naumaquia. Gayo Máximo, el ingeniero jefe de aguas, puso en marcha su obra maestra. Tuberías que podían llenar la arena en solo 2 horas. El agua corrió por los canales. Las válvulas se abrieron en orden. La arena comenzó a convertirse en un lago. Entonces llegaron los gritos desde la sección 12. 20 esclavos en las jaulas de animales no recibieron aviso. El agua estalló por los desagües y llenó el pasillo estrecho. Las puertas de salida se cerraban automáticamente durante las inundaciones. Gayo oyó los puños golpeando las puertas de bronce. Sus gritos se hicieron más desesperados a medida que el agua subía. «¡Liberen los sellos!», gritó. «No se puede», respondió su ayudante. «Se vaciaría la arena. El emperador revisa mañana». Gayo corrió hacia los controles manuales. Su jefe lo detuvo. ¿20 esclavos o la deshonra ante César? ¿Qué eliges? Los golpes cesaron después de 10 minutos. La prueba fue declarada un éxito. Esa noche, Gayo añadió en secreto pestillas de emergencia dentro de los pasillos. Su jefe los mandó quitar. «Debilita el sello de agua», escribió. Luego llegó la orden especial del emperador: inundar durante el combate. El mandato venía directamente de Claudio. Para su gran naumaquia, el agua debía subir mientras la batalla seguía. El combate naval se convertiría en una carrera contra el ahogamiento. Los ingenieros se miraron entre sí. Posible, sí, pero nunca hecho. El sistema estaba pensado para arenas vacías, no para 19,000 hombres adentro. «¿Y los que no saben nadar?», preguntó uno. El mensajero se encogió de hombros. Ese es el punto. Todo estaba listo para la naumaquia de Claudio. 19,000 hombres estaban a punto de aprender que ni siquiera la obediencia perfecta podía salvarlos. Los cuernos resonaron sobre el agua. Los hombres comprendieron que los indultos prometidos eran mentiras. Claudio se alzó en su palco, túnica púrpura brillando bajo el sol. Su voz se expandió sobre el mar.
Habéis entretenido bien a Roma, pero ahora el espectáculo necesita un final digno. Reanuden el combate. Muere gloriosamente. Esta es mi misericordia. Una muerte con sentido en lugar de una ejecución común. La traición se extendió por las flotas como las mismas olas que producían. No eran hombres frescos, eran luchadores agotados que ya habían dado a Roma horas de batalla. Habían creído que la supervivencia era posible, si seguían las reglas, si cumplían su parte, si morían de la manera correcta. Un prisionero dacio llamado Decíbelo arrojó su espada. «¡Ya luchamos! ¡Ya saludamos! ¡Hicimos todo!». Los arqueros pretorianos respondieron con flechas, no para matar, sino para herir, para obligarlos a seguir luchando. El mensaje era claro: pelear o ser destrozados a flechazos. Lo que siguió no fue batalla, fue asesinato planificado. Hombres exhaustos blandían sus espadas con brazos pesados. Los barcos embestían sin orden, solo desesperados por acabar antes. El agua, ya rosa, se tornó roja. Algunos intentaron nadar hacia la orilla. Soldados con lanzas los esperaban, empujándolos de vuelta. Otros se lanzaron al fondo, eligiendo ahogarse antes que luchar. Guardias en botes pequeños los forzaban a subir con pértigas. Un prisionero griego usó sus últimas fuerzas para desafiar. Trepó a un mástil y gritó: «Romanos, ustedes nos ven morir por diversión, pero somos hombres. Tuvimos familias, tuvimos nombres. Soy Terón de Atenas, y muero llamando los asesinos a todos». Una flecha lo alcanzó a mitad de frase. Cayó en agua espesa de cuerpos. La multitud por fin vitoreó, al menos algo de pasión en el acto. Al caer el sol, ninguno de los 19,000 seguía vivo. Claudio había cumplido su promesa, de la forma más cruel. Su misericordia fue la muerte. Llamó a los Juegos Magníficos. Los historiadores lo registraron como un triunfo de los espectáculos romanos. Pero algo había cambiado. Aún la multitud salió en silencio del anfiteatro. Habían visto grandes muertes antes, pero nunca una traición tan grande, nunca una esperanza aplastada tan completamente. Los padres cargaban niños dormidos, pasando junto a desagües que corrían rojos. Esclavos sacaban cuerpos del agua envenenada. El senador Casio escribió esa noche: «He visto juegos durante 40 años. Hoy fue distinto. No vimos morir a hombres, vimos ahogarse el alma de Roma. El apetito crece al alimentarse. Pero ¿qué ocurre cuando nada satisface?». Su pregunta fue respondida en pocas décadas. Los juegos continuaron. Cada emperador intentó superar al anterior, hasta que el pan y circo ya no pudieron cubrir tesoros vacíos, invasiones enemigas y el colapso interno. Roma cayó, pero no antes de dejarle a la historia una lección duradera. Este es el punto final del entretenimiento sin conciencia. Hoy sacudimos la cabeza ante la crueldad romana mientras consumimos violencia sin respiro. Convertimos la tragedia en contenido. Devoramos el dolor a través de pantallas en lugar de arenas. El medio cambió, el hambre no. Las palabras de Séneca aún resuenan. Cada vez que disfrutamos el sufrimiento como entretenimiento, nos volvemos más crueles e inhumanos, solo que no lo vemos porque nuestra arena es digital. Nuestra culpa se reparte en clics y vistas en lugar de vítores. Los 19,000 que murieron en la naumaquia de Claudio creyeron que la civilización significaba reglas, misericordia, orden. Aprendieron demasiado tarde que cuando el entretenimiento vale más que la humanidad, ni la obediencia perfecta puede salvarte. Sus cuerpos fueron quemados en fosas comunes fuera de Roma, sin nombres, sin tumbas, solo un número en el informe de un emperador. Claudio ofreció juegos excepcionales. 19,000 vidas reducidas a una línea. Pero su advertencia silenciosa aún persiste. El cambio de ciudadano a espectador, de empatía a apetito, de humano a consumidor, ocurre un espectáculo sangriento a la vez,
hasta que llega el día en que comprendes, demasiado tarde, que no estás en los asientos, estás en la arena.